Entonces, una de las cosas que se tiene que tener en cuenta cuando se analizan ambientes de dispersión, tanto primarios como secundarios, pero esencialmente secundarios en el caso de la prospección geoquímica, es la movilidad de los productos de la meteorización, es decir, cuán fácilmente van a salir de la roca madre del material parental ciertos elementos al ser sometidos a una meteorización física, química o biológica. ¿Ya? En general, los elementos llamados móviles son elementos altamente solubles en soluciones acuosas y por lo tanto van a dispersarse como iones en aguas subterráneas o superficiales. Si, de otra manera, los elementos inmóviles se van a dispersar de manera mecánica como de detrito, ¿ya? Porque los elementos inmóviles no van a partir de las redes cristalinas, se van a quedar en los cristales y los minerales en realidad se dispersan solamente como detrito. Y los iones, es decir, los elementos solos, sin formar parte de una red cristalina, se dispersan más bien como soluciones en agua superficial. Y además hay dispersión por la interacción de los productos sólidos, que pueden ser los ya detritos, es decir, que han sido movilizados desde el material parental hacia otro lugar por gravedad o por acción mecánica, y que esto se encuentre con soluciones circulantes y además haya una sobredispersión de lo que ya existía. Esta movilidad de los elementos también tiene que ver o también influye en los patrones de dispersión primaria. Si nosotros tenemos ciertos tipos de depósitos que se generan por lixiviación de material o de elementos de la roca de caja por soluciones hidrotermales y concentración en otros lugares, también vamos a tener que identificar aquellos elementos que son móviles y que se van a dispersar con las soluciones y aquellos que son inmóviles y se van a quedar en las rocas de caja. Entonces también tiene una significación especial o interesante desde el punto de vista de la dispersión primaria, pero como la prospección geoquímica está principalmente en estos momentos enfocada o sus mayores objetos de estudio son aquellos donde ocurren procesos supergenos, en general lo que importa es más bien la movilidad de los elementos en los ambientes supergenos donde hay meteorización en estados de oxidación, digamos, y donde tenemos soluciones acuosas a temperaturas ambientes. Entonces, ahí eso es donde tenemos que tener el control o conocer bastante bien cómo es que se movilizan ciertos elementos y otros no para poder estudiar la movilidad de los productos de la meteorización. Tenemos acá un diagrama que muestra de cierta manera cómo vamos a dispersar ciertos elementos dependiendo si estos son inmóviles o móviles. Cómo van a llegar desde su material parental hasta el lugar final de concentración final. Entonces, nosotros tenemos primero una fase sólida inmóvil. La fase sólida inmóvil es la roca, acá, en la parte superior. Entonces tenemos la roca de caja o los cuerpos de mena. Esta fase sólida inmóvil pueden ser tanto rocas de caja como mena. Y si lo sometemos a una acción hidromórfica, es decir, mecánica y también hidrológica, por oxidación y lixiviación se van a ir todos aquellos elementos que son afines a las soluciones acuosas, es decir, que son más móviles. Y por la erosión se van a ir los elementos que no son móviles y que van a permanecer en los minerales. Lo que queda después de esta primera remoción por agua y por acción mecánica va a ser un suelo residual o también un gozan en el caso de que haya habido una alta meteorización química y oxidación. Este suelo residual puede generarse solamente por la acción de la meteorización, pero también por la precipitación de elementos que vengan en las soluciones que han destruido, digamos, la roca madre. Y puede haber nuevamente un nuevo episodio, digamos, de disolución y movilización de ciertos elementos y también de erosión de este suelo residual. Esta disolución puede también por transpiración incorporarse a la vegetación que se ha desarrollado sobre el suelo y puede volver a incorporar ciertos elementos que
se habían dispersado originalmente de la roca madre, y esta vegetación que genera una cubierta orgánica esta cubierta orgánica puede erosionarse y volver a ser parte, perdón, de los, digamos, removilizarse como fase sólida. Ahora, los elementos que se dispersaron o que fueron adquiridos por la vegetación pueden volver a disolverse con las fases acuosas, digamos, si es que la cubierta vegetal, digamos, culmina su proceso biológico, su ciclo de vida. Entonces podría volver a dejar a estos elementos disponibles para ser llevados con las fases líquidas. Y estos podrían volver a precipitar para generar suelos en áreas pantanosas o en áreas de cambios de anomalía. Esto ya es bastante lejano, está lejos en términos espaciales de la roca original. Y también puede haber una nueva resolución o erosión de estas zonas donde se pueden acumular los sedimentos, y también podrían, digamos, ya acumularse en sedimentos de drenaje que podrían estar estáticos y ahí generar una pequeña acumulación. Y seguir su camino mediante la resolución, o sea, la nueva disolución o la erosión, hasta los depósitos marinos y estuáricos, o si pasan en solución como iones, hasta las aguas oceánicas. Y esto es lo que generalmente cumple el ciclo de la erosión. Recordemos que la erosión ocurre para balancear los relieves terrestres, y la mayor parte de los productos de la erosión van a culminar hacia el océano, en términos como sedimentos o como iones disueltos en las aguas oceánicas. Pero una cierta parte de estos elementos puede quedar en etapas intermedias dentro de en los continentes, en los ambientes continentales. Entonces, así como vamos a generar las distintas etapas de concentración y movilización de los elementos, ya sea en la fase acuosa o por transporte mecánico, especialmente mecánico. Veamos algunos ejemplos de patrones de dispersión. Vamos a ver principalmente patrones de dispersión secundaria, que son los que más nos interesan en términos, como yo había dicho, en la prospección geoquímica, porque la prospección geoquímica se realiza en el ambiente secundario, de dispersión secundaria. Tenemos, por ejemplo, la dispersión sin genética clástica, es decir, la primera dispersión de los elementos desde una zona de concentración anómala, que sería esto, que visto en planta es una zona plana, como un lente, y visto en sección se puede ver que es más bien una zona tubular. Entonces, por la acción combinada de transporte mecánico e hidrológico, o simplemente por acción de la gravedad a través de estos canales, pero en realidad esto requiere algunos flujos de arroyo, digamos, o de aguas no permanentes, vamos a tener una movilización aquí de los elementos y una concentración en los primeros cambios de relieve, en los cambios de relieve más importantes. Y ahí tenemos una transformación, y lo que tenemos es los conos de deyección en los abanicos y luego los aluvios de piedemonte, es decir, de los sectores mucho más planos. Entonces vamos a tener en el elemento que ha sido dispersado del cuerpo mineralizado o de la zona de concentración que nos interesa, vamos a tener que este elemento, que se puede transportar principalmente de manera mecánica, transportado de manera mecánica principalmente, va a estar concentrado aquí en la primera zona del cuello de deyección del abanico, y va a estar más disperso en los márgenes, en las zonas distales de los abanicos aluviales o aluviales fluviales, digamos, incluso coluviales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un patrón de dispersión. Este es el patrón de dispersión este es el patrón de dispersión con forma de abanico, llamado también en inglés fan, que veíamos en la tabla de patrones de dispersión secundaria. Este es un patrón de dispersión muy típico de la erosión mecánica, de la meteorización física, principalmente, que puede estar también de cierta manera combinado un poco con la dispersión química, ¿ya?
en este tipo de dispersión hay hay algún factor hidromórfico, es decir, el agua puede ser un agente de transporte, pero solamente de transporte mecánico, es decir, transportando sólidos y no como iones solubles. Entonces, lo que vamos a tener aquí es principalmente un transporte de aquellos elementos inmóviles, y los elementos móviles pueden haber partido en solución y haber pasado hacia los niveles de aguas meteóricas y ya no estar en el sistema. Entonces, lo que se ve aquí como puntos negros en realidad son aquellos elementos inmóviles que permanecen dentro de los cristales o de los minerales. Otro patrón de dispersión epigenética, secundaria epigenética, serían los de las dispersiones biogénicas. En este caso hay una combinación de dispersión biogénica y mecánica, el caso específico que se ve acá, y se ve en planta donde tenemos una dispersión, un patrón suprayacente, es decir, en la zona más superficial, que no necesariamente tiene una forma de abanico, sino que es simplemente suprayacente. También puede tener alguna relación con una secuencial, como un tren de alteración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una adquisición, una incorporación de elementos, generalmente elementos solubles, elementos móviles, por parte de la vegetación en la medida que se va formando el suelo. Recordemos, toda esta capa de acá, por sobre el nivel de las aguas de circulación de las aguas meteóricas, es lo que llamamos suelo, y aquí los elementos móviles podrían aún permanecer en el suelo, pero la mayor parte ha sido removilizado. Sin embargo, en el momento en que se ha generado la vegetación, parte de estos minerales, elementos, pueden haber sido adquiridos por los árboles, digamos, por la vegetación, y estar todavía presentes luego de que haya sido erosionado el cuerpo completo. En la zona en que se está erosionando la zona más superior, o la más profunda del suelo, la más superior del cuerpo, se produce también una erosión que puede ser mecánica y circulación de detritos en las aguas meteóricas, o también una dispersión de elementos en solución en las aguas subterráneas, digamos, para los elementos más móviles. La combinación de la adquisición o de la incorporación de los elementos en los tejidos vegetales junto con la distribución hacia mecánica va a producir estos trenes donde están más concentrados aquí los elementos y acá un poco más dispersos, pero igualmente en concentraciones más anómalas que una roca que para una zona no mineralizada, digamos. Estos dos árboles contienen una mayor cantidad de estos elementos negros que el que está sobre la zona que no estaba mineralizada. ¿Ya? Entonces aquí hay una combinación de una dispersión biogénica, que es epigenética, con un transporte más bien mecánico, clástico o quizás también hidromórfico, ayudado por el agua. ¿Ya? Entonces este es otro tipo de patrón que se puede encontrar y que en este caso se encuentra exclusivamente analizando muestras de suelo y de vegetación en el suelo. ¿Ya? Entonces esto incluye una metodología un poco diferente a la que nos permitiría, por ejemplo, determinar este patrón que está acá, donde podríamos ver sedimentos de drenaje, sedimentos no activos necesariamente, y la generación de suelos de sobrecargas clásticas sobre la roca, el material parental. Aquí ya tenemos desarrollo del suelo como tal y deferíamos, por ejemplo, esto lo podríamos encontrar si analizamos el perfil A, que es donde se concentra la materia orgánica del suelo. Entonces, para identificar este patrón de dispersión biogénico aquel que es clástico principalmente, vamos a tener que utilizar diferentes metodologías, diferentes muestras y diferentes metodologías de análisis, y vamos a encontrar diferentes interpretaciones. También podríamos tomar muestras de agua subterránea y encontrar también ciertos patrones de dispersión hidromórfica, es decir, de elementos en solución, que nos podrían llevar también al depósito mineral. Si pudiésemos encontrar el lugar donde estas aguas subterráneas salen a la superficie, es decir, estas anomalías de Zippe de cambio de relieve, donde hay generación de cauces superficiales, también podría ser que allí encontráramos ciertos patrones de dispersión que ya en este caso serían también epigenéticos, pero
hidromorfos. Entonces tenemos acá lo que yo les estaba diciendo, los ejemplos de patrones de dispersión secundaria epigenética hidromorfa, es decir, tenemos el movimiento de los elementos desde el cuerpo mineralizado a partir del movimiento tanto de detritos como de solución por las aguas meteóricas y su acumulación en un lugar favorable que generalmente corresponde a los cambios de relieve o al nivel donde las aguas subterráneas intersectan la superficie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En planta vemos que acá tenemos la dispersión sin genética, es decir, la dispersión en el suelo mismo, donde quedarían aquellos elementos más inmóviles que no son capaces de partir en solución ni que tampoco parten en detrita. Esta dispersión sería sin genética y está asociada al desarrollo del suelo. Sin embargo, podríamos tener un movimiento de las aguas subterráneas de la napa que va a transportar elementos tanto de solución como detríticos y suponiendo que la porosidad para el movimiento del acuífero es alta, y los va a acumular en otro lugar. Entonces aquí tendríamos un patrón de dispersión epigenético, es decir, que incluye la movilización de ciertos elementos, su transporte y su acumulación en otro lugar. Y ahí tenemos un patrón de dispersión que en general está alejado de el yacimiento o el depósito mineral o la concentración de elementos de interés. Y se produce, como yo les decía, por el movimiento lateral ayudado por la gravedad de los acuíferos subterráneos, de las napas subterráneas, de las aguas subsuperficiales, que se acumula en estos lugares donde hay cambios de relieve y donde también las aguas meteóricas subterráneas pueden interceptar los niveles superficiales. Tenemos también que estos patrones de dispersión van a provocar anomalías. Recordemos, la anomalía era un valor referencial que no es absoluto y que se define en términos de su relación con los valores de fondo. En esta gráfica que se ve acá, tendremos valor de fondo aquí, en estas zonas en blanco, donde el suelo se ha producido a partir de una roca no mineralizada o débilmente mineralizada. Ahora, el suelo que se ha producido por sobre una veta mineralizada va a tener una cierta anomalía, porque aunque los elementos hayan podido ser ese elemento en el que está enriquecido esta vena, en el que está altamente concentrado, pueda ser móvil, va a quedar algún cierto residuo en el suelo, porque las distintas partículas formadas del suelo son capaces de incorporar también a los elementos. Y en ese sentido van a quedar de cierta manera dispersos ahí los elementos de mayor concentración. Entonces aquí vamos a generar lo que se conoce como una anomalía de suelo. Y esta anomalía de suelo, en este caso específico, está más o menos sobre el cuerpo mineralizado o la concentración de roca. Entonces, en la zona oxidante, por sobre el nivel de las aguas meteóricas, vamos a tener meteorización química, meteorización física y vamos a tener erosión del cuerpo y algún residuo de estos elementos por sobre este cuerpo, generando una anomalía de suelo. Bajo el nivel de aguas meteóricas, en la zona reductora, vamos a tener el cuerpo de mena como tal. Y si el acuífero tiene una diferencia de relieve suficiente como para movilizarse, en este caso aquí tenemos una pendiente bastante empinada, digamos, y podemos tener circulación de las aguas meteóricas y tener circulación, perdón, de las aguas subterráneas y de las aguas meteóricas por sobre la zona de saturación, vamos a tener que los elementos que sean movilizados desde acá van a concentrarse en las anomalías que se producen en los quiebres de pendiente, en los cambios de pendiente, que son las seepage anomaly en los cambios de pendiente, ¿ya? Y estas anomalías podrían llegar a ser mucho más importantes en términos de la concentración de los elementos que las anomalías de suelo, porque acá tenemos que hay una tendencia a acumular los detritos que podrían contener estos elementos concentrados, digamos, porque ya no hay energía para seguir trasladándolos. Además,
Lo que sí es que aquellos elementos móviles se pueden ir en solución hacia los canales fluviales, a los ríos, digamos, o los arroyos. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de anomalía que las de seepage pueden ser muchísimo más altas o muchísimo más importantes en términos de el contenido de metales en el suelo que las anomalías de suelo justo sobre el cuerpo mineralizado. Sin embargo, ambos patrones nos permiten, si nosotros conocemos bien la morfología, sabemos que estamos en un cambio de pendiente y que luego estamos en una pendiente muchísimo más alta, y muestreamos sistemáticamente todo este perfil y también, digamos, en la tercera dimensión, que sería hacia la salida de la pantalla, vamos a poder identificar estas dos anomalías y por lo tanto podríamos determinar que en general posiblemente la zona de interés está bajo la anomalía de suelo más que bajo la anomalía de seepage o de cambio de pendiente. Entonces, por eso es que en estos casos es necesario siempre hacer un estudio sistemático para poder identificar bien dónde estamos. Si logramos ver que tenemos estos cambios de pendiente, es decir, en cuencas hidrogástricas en cambios de pendiente, lo importante sería ver anomalías de suelo en las partes más altas e ir viendo las distintas anomalías de los sedimentos de drenaje o de los cambios de relieve, porque así vamos a poder encontrar, identificar bien los distintos patrones de dispersión secundaria y poder asociarlos asociar las anomalías a los patrones de dispersión y con eso saber orientarnos hacia dónde podría estar efectivamente la concentración de elementos que estamos buscando. Una vez que hemos visto ya cuáles son las formas que tienen estos patrones de dispersión primaria y secundaria, vamos a describir brevemente cuáles son los ambientes geoquímicos, los ambientes donde se producen la dispersión primaria y secundaria y cuáles son los factores que influyen en estos dos tipos de dispersión. Los ambientes geoquímicos también son primarios y secundarios y tienen que ver directamente con estos tipos de anomalía, pero el conocerlos permite definir un poco, saber cómo va a ser el comportamiento de ciertos elementos y asociar ciertos patrones a procesos que hayan dispersado los elementos químicos desde una zona que previamente era de concentración anómala. Entonces vamos a ver los ambientes primarios que de manera análoga a la dispersión primaria son aquellas aquellas áreas que se extienden por debajo de los niveles de circulación de aguas meteóricas. Esa es este es el límite superior de los ambientes geoquímicos primarios. El límite inferior son los procesos profundos, donde tenemos generalmente la fusión del material sólido para dar origen a los magmas. Ese es el límite inferior, que incluye también los procesos de diagénesis para las rocas sedimentarias y de metamorfismo en las rocas sedimentarias que se transforman luego en metamórficas. Las condiciones principales de los ambientes primarios son temperatura y presión relativamente altas. ¿A qué me refiero con temperatura y presión relativamente alta? Me refiero a temperaturas por sobre los 100 grados Celsius, aunque lo podríamos determinar hasta los 50 grados Celsius un ambiente primario, dependiendo específicamente de ciertas condiciones, podríamos llegar hasta los 50 grados Celsius, y presiones por sobre los 0,3 kilobarios. Es decir, estamos más allá de 1 o 2 kilómetros de profundidad. Tenemos escasez de oxígeno, por lo tanto no hay oxidación, estamos en ambientes reductores, que podrían ser más o menos reductores, digamos, pero no son oxidantes, no podemos producir oxidación del fierro, por ejemplo, o de otros elementos, y hay un limitado movimiento de fluidos debido a una escasa porosidad. Y también, además de una escasa porosidad, hay una escasa permeabilidad, es decir, hay escasa conexión entre los distintos poros de los poros que existen. Obviamente porque las rocas son mucho más cohesionadas, más compactas, tienen medio fracturamiento y la compactación, la carga litostática sobre las rocas de estos 2 kilómetros o más ha ido compactando y generando una pérdida de volumen que se traduce en una pérdida de porosidad. Entonces, eso es lo que define un ambiente primario. Es ahí donde generamos la mayor cantidad de las rocas y la mayor cantidad de los depósitos minerales, o en realidad todas las rocas, la totalidad de las rocas y prácticamente la totalidad de los depósitos minerales en estos ambientes principalmente primarios. Y es ahí donde dispersamos los elementos o los concentramos de acuerdo a las condiciones imperantes en cada uno de estos ambientes.
Entonces, los ambientes primarios se producen bajo el nivel de aguas meteóricas, un ambiente primario muy típico o muy conocido para nosotros quienes vivimos en las zonas andinas o cercanas a las zonas andinas, son los ambientes, por ejemplo, de subducción, donde se produce una convección, una subducción de la placa litosférica, perdón, de la placa oceánica, de la litosfera oceánica, bajo la litosfera continental, una fusión, una deshidratación de la placa, una fusión y magmatismo a lo largo del margen convergente, en general. Todos estos procesos que ocurren acá generan dispersión primaria. Acá puede ocurrir metamorfismo, cristalización de rocas ígneas que genera dispersión primaria, y en zonas más someras generación de depósitos minerales en dispersión primaria. Acá la erosión, la ocurrencia de vegetación, el transporte de los ríos y la depositación hasta en los océanos son ambientes generalmente secundarios. Pero todo lo que ocurre aquí bajo la superficie son en general ambientes primarios y van a concentrar o dispersar elementos de distinta manera. Lo que ocurre también aquí en los prismas de acreción, donde llegan los sedimentos y se contraen por el efecto de esta corteza oceánica, también son ambientes en general primarios, donde no hay niveles de oxidación importantes. Entonces aquí es donde tenemos los distintos ambientes primarios, donde generamos una gran cantidad, formamos una gran cantidad de rocas y de corteza continental. Y acá también este tipo de márgenes convergentes, donde hay bastante magmatismo, alto magmatismo, vamos a tener gran cantidad de generación de depósitos minerales. Una buena parte de los depósitos minerales está asociado al magmatismo, digamos, o al metamorfismo, o a la sedimentación provocada por las diferencias de relieve entre esta zona convergente y el mar. Entonces son localidades donde podemos generar una gran cantidad de depósitos minerales que también son ambientes primarios. No son contemporáneos muchas veces a la formación de la roca, pero son primarios en el sentido de que son contemporáneos a la formación de las menas y concentran ciertos minerales y generan patrones de concentración de ciertos minerales. Esos son importantes. Los ambientes secundarios, en contraste, ya los habíamos visto, habíamos hablado de cuáles son los patrones de dispersión y operan en donde opera también la meteorización. Y son procesos secundarios que ocurren después de la formación de las rocas y de las menas, donde la meteorización va a liberar elementos desde los materiales paleoambientales, desde las rocas, a los suelos, las aguas y también algunos elementos volátiles a la atmósfera, dando como resultado estos halos de dispersión secundaria de los que ya hemos hablado, que son muy distintos a los observados en ambientes primarios y que tienen esta distribución muchísimo mayor, que era lo que habíamos visto anteriormente. Entonces la capacidad de transporte de los ambientes secundarios es muchísimo más amplia. ¿Y por qué es muchísimo más amplia? Porque hay mucho más volumen para transportar, hay mucho más espacio libre para transportar elementos y para transportar detritos. Estamos en la superficie, no estamos hablando de rocas cohesionadas, hay alta porosidad, hay generación de suelo, remoción, por lo tanto podemos transportar mucho más allá los elementos. Y si además estamos hablando de elementos móviles que van en el agua, en solución, entonces tenemos aún incluso mayor transporte de los elementos. Entonces hay tres tipos de procesos importantes dentro de los ambientes secundarios, ya los habíamos nombrado anteriormente, ahora vamos a describirlo un poquito más en detalle. Está la meteorización biológica producida por todos los materiales en general vegetales, y está la meteorización química que incluye la hidrólisis, la oxidación, la carbonatación o la adición de carbono, y también puede generar la hidratación de ciertos elementos. Y finalmente la meteorización mecánica que incluye la desintegración mecánica, que es importante en ambientes áridos, desérticos y polares y en áreas de topografía abrupta. Estos son los tres tipos de meteorización, los tres tipos de procesos que gobiernan los ambientes secundarios, a diferencia de los procesos que gobernaban los ambientes primarios, que eran los procesos de fusión de la roca para dar origen a un magma, de metamorfismo de las rocas, de combinación por diferencia de presión y temperatura, y de compactación en el caso de los sedimentos y generación de cementación por diagénesis, ¿ya? Entonces esos son los procesos de cristalización, esos son los procesos que gobiernan la dispersión
en ambientes primarios, también, perdón, la cristalización a partir de fluidos, son los procesos que gobiernan los ambientes de dispersión primarios. Los secundarios son la meteorización biológica, química y mecánica, con sus diferentes ámbitos y límites de acción. Dentro de estas tres meteorizaciones, la que tiene capacidad de extenderse, generar patrones de mayor ámbito de acción, es la meteorización química asociada a la circulación de fluidos, porque los iones solubles pueden recorrer distancias muchísimo más grandes, y la que tendría un menor efecto o patrones de menor alcance geográfico sería la meteorización biológica, asociada obviamente a plantas y a vegetales que no se movilizan. La meteorización mecánica estaría en un nivel intermedio de capacidad de transporte de los elementos y dispersión y generación de patrones secundarios. Entonces, los procesos de meteorización están controlados por diversos factores. Más que ver los distintos tipos de meteorizaciones, que las vamos a revisar brevemente, vamos a tratar de concentrarnos un poco en cómo funcionan estos distintos factores, cómo implican estos distintos factores en los procesos de meteorización. Entonces, los factores más importantes son el clima, la actividad biológica, porque obviamente está relacionada esencialmente a la meteorización biológica, el tipo de material parental, la topografía o morfología del relieve, digamos, y el tiempo como un factor fundamental dentro del ámbito de acción de las distintas meteorizaciones. Vemos acá en la figura que tenemos una roca que está un poco angustiada, que está sufriendo los efectos de las precipitaciones, es decir, de la atmósfera y las aguas meteóricas, y que alrededor de ella hay vegetación, no hay más roca. Entonces, este material ha logrado resistir de mayor manera la meteorización en relación con el material que lo está rodeando, y por lo tanto sería más resistente. Y en este caso tenemos un ejemplo de cómo el material parental podía, o algunos otros factores relacionados con la ubicación en que está esta roca, podrían provocar que tuviese una mayor resistencia a la meteorización que lo que existía en los alrededores, digamos, ¿ya? También la actividad biológica que se ha producido en los alrededores ha ido probablemente acelerando los procesos de meteorización en relación a la roca que se encuentra aislada, sin nada de vegetación. Tenemos acá entonces una gráfica que muestra la interacción de los distintos factores para generar las diferentes meteorizaciones, ¿ya? Tenemos entonces que hay tres fuerzas que pueden actuar o llevar a los materiales, a las rocas, hacia las zonas de meteorización, es decir, que pueden empujar a las rocas y a los cuerpos de mena a meteorizarse. Uno de ellos es el factor climático, es decir, el clima puede provocar que la velocidad o la intensidad de la meteorización sea mayor o menor, ¿ya? Y las rocas entren a esta zona crítica en el fondo en que van a desintegrarse lenta o rápidamente. Hay también una fuerza antropogénica que provoca que sobre todo tiene un efecto principalmente en el clima, no de manera muy importante, pero sí en la actividad biológica, que también genera, o sea que también empuja, digamos, o no a los materiales a entrar a la zona crítica de meteorización. Y finalmente, uno de los factores más importantes es el esfuerzo tectónico, en el sentido de que la exhumación, el transporte de las rocas desde las zonas, desde zonas profundas a zonas más superficiales, va a gatillar que éstas se expongan a las zonas supérgenas y comience en la zona de meteorización. Entonces, desde el punto de vista del impacto, los esfuerzos tectónicos son los más significativos para hacer que los materiales geológicos entren a la zona crítica de meteorización o no. Sin embargo, las otras dos zonas, las otras dos fuerzas, digamos, también tienen una implicancia significativa.
Bien, entonces tenemos que dentro de la zona crítica vamos a tener la meteorización biológica, la meteorización física, la meteorización química, y estos van a generar distintos materiales disgregados. Y estos materiales disgregados van a tener una respuesta, o vamos a encontrar estos minerales en la atmósfera, o en los ríos y los océanos, o en los suelos y los sedimentos. Y esto es lo que nosotros podemos después encontrar en el registro geológico. Entonces, en la atmósfera vamos a encontrar ciertos elementos químicos que han sido meteorizados y sacados del material parental. En los ríos y en los océanos vamos a encontrar otros elementos, aquellos que son más móviles y que van generalmente en solución. Y en los suelos y en los sedimentos vamos a tener otro tipo de elementos que van a ser los menos móviles y los que se movilizan generalmente dentro de los detritos, en general acompañando a los detritos. Entonces, así como los ambientes secundarios, cuáles son las fuerzas que llevan hacia los ambientes secundarios, cómo actúan los distintos tipos de meteorización en los ambientes secundarios y dónde encontramos nosotros los patrones de comportamiento de los elementos que son dispersados o concentrados en los patrones secundarios. Volvamos entonces a ver que los factores climáticos, los factores antropogénicos y los factores tectónicos van a llevar a los materiales geológicos a la zona crítica donde comienza la meteorización. La meteorización los va a disgregar, los va a desintegrar la roca original y va a repartir los elementos de la roca entre la atmósfera, en el agua y en los suelos y sedimentos. Y estas distintas distribuciones, digamos, es desde ahí donde nosotros en el ámbito de la prospección geoquímica vamos a poder recabar estos, reconocer estos elementos y lograr identificar su relación con una concentración específica en el material parental. ¿Ya? Entonces es ahí, en este ámbito de acá abajo, donde desde aquí parte la prospección geoquímica para interpretar cuáles son los distintos tipos de meteorizaciones y lograr llegar al material parental, identificar dónde podían estar las concentraciones específicas en el material parental. ¿Ya? Entonces partimos del registro para poder llegar a los procesos que los generaron. En general, todas las técnicas y metodologías que involucran a la geología parten del registro para poder llegar al proceso porque no pueden observar el proceso. Nosotros cuando encontramos patrones de dispersión, los elementos ya se concentraban en un depósito y ya fueron dispersados por la meteorización. Por lo tanto, nosotros solo vemos el registro y tenemos que imaginar los procesos y tenemos que simular esos procesos para poder llegar hasta donde, en este caso específico, a la concentración anámala del elemento que estamos buscando. Y así como funciona en general la prospección geoquímica. Vamos a revisar ahora el clima, que es uno de los factores más importantes dentro de los procesos de meteorización que ocurren en el ambiente secundario y que por lo tanto dan origen a los patrones de dispersión secundaria. El clima, en este concepto estamos incluyendo la precipitación que ocurre en un sector geográfico determinado y los cambios de temperaturas anuales, mensuales y diarios en ese mismo lugar. ¿Por qué es importante este factor? Porque es uno de los más importantes. Es porque de él depende en general la abundancia de agua. Y el agua es esencial para los procesos de hidrólisis y oxidación, para hacer a estos procesos más efectivos y que puedan abarcar una mayor cantidad de material parental, de roca. Entonces, también para que ocurra la remoción y el transporte de elementos, es muy importante que haya una disponibilidad importante, significativa de agua. Sin embargo, porque si no hay agua, la meteorización es prácticamente inexistente, es muy baja, las razones de meteorización y de remoción o erosión de ciertos materiales son muchísimo más bajas que si hay alta disponibilidad de agua. Vemos así que las soluciones acuosas son esenciales para desarrollar los procesos de meteorización. Y cuando hay climas que carecen de suficientes precipitaciones y aguas tanto superficiales como subterráneas, van a ser climas en los que la erosión será mucho menor que en otros.
La temperatura también es muy importante porque en general la temperatura, el aumento de la temperatura conlleva a un aumento de la velocidad de las reacciones químicas, cuando estamos hablando de procesos supérgenos en general. También ocurre en los procesos hipógenos, pero no necesariamente. Por cada 10 grados Celsius de incremento en la temperatura vamos a tener una velocidad de reacciones químicas incrementada en un factor de 2 a 3 veces más. Y variaciones de 10 grados de temperatura lo tenemos entre las zonas tropicales, las zonas de las zonas ecuatoriales, las zonas más bien tropicales o más templadas y las zonas polares. Ahí hay diferencias incluso de más de 10 grados Celsius, por lo tanto, las reacciones que van a llevar a la meteorización, sobre todo la meteorización química, van a ser mucho más preponderantes en zonas donde haya mayor temperatura, siempre y cuando, por supuesto, haya también una mayor disponibilidad de agua. Eso vamos a ver después cómo es la dependencia de la temperatura con el agua en los procesos de meteorización. La temperatura también controla la velocidad de evaporación y de congelamiento, y estos dos factores tienen una implicancia directa en la meteorización mecánica. El congelamiento y las variaciones de temperatura que llevan a que el congelamiento sea efectivo o no, es muy importante para desarrollar, para romper los enlaces de los minerales, romper las rocas a partir de fracturas. El agua percola por las rocas y sabemos bien que cuando el agua se congela, es decir, el líquido pasa a un estado sólido, aumenta considerablemente su volumen y por lo tanto genera una presión muchísimo más importante en las paredes de las rocas, en las fracturas o donde quiera que se encuentre, en las superficies de las rocas, provocando el rompimiento de estas y acelerando de gran manera la meteorización, el proceso de la meteorización mecánica. En los mismos casos esto ocurre en la evaporación, si es que hay o no disponibilidad de agua, que el agua en precipitaciones también favorece la meteorización mecánica de las rocas. Entonces vemos que el clima controla dos de los factores más significativos para la meteorización, tanto física como química, que es la abundancia del agua y la temperatura. Es por ello que se convierte en uno de los factores más importantes para determinar el grado de meteorización que podrán sufrir las rocas y es uno de los factores ambientales más significativos. Adicionalmente a lo que ya hemos nombrado de la acción de las precipitaciones por sí sola y de la acción de la temperatura por sí sola, la combinación de ambos factores también controla la abundancia de una capa vegetal sobre la superficie terrestre. La abundancia de la vegetación va a estar determinada por la abundancia de agua y por las temperaturas, y más que las temperaturas, las diferencias de temperaturas diarias que se produzcan en una zona. A mayor cantidad de agua y menor diferencia de temperatura, vamos a tener una mayor vegetación, un mayor desarrollo de vegetación, porque vamos a tener condiciones más favorables para el desarrollo biológico. Sabemos que cuando tenemos zonas de temperaturas extremas, aunque haya abundancia de precipitación, si las temperaturas son extremas, la biodiversidad de las vegetaciones no es tan amplia y la vegetación tampoco puede puede desarrollarse de manera tan importante. Se desarrolla bastante vegetación, pero es más restringida la cantidad de especies y además en volumen sería un poco menor. Aunque cubra vasta superficie, su volumen es muchísimo menor. Las raíces de las plantas, a su vez, favorecen la destrucción química mediante ácidos, absorben ciertos elementos, también aceleran la permeabilidad para el transporte de agua y contribuyen bastante a la meteorización mecánica. Entonces, la vegetación también, que está controlada por el clima, la presión, las precipitaciones y la temperatura, tiene también una implicancia directa en la meteorización biogénica. Por lo tanto, una vez más, el clima se convierte en este factor sumamente significativo, sumamente importante para controlar el grado de meteorización que va a sufrir el material parental en una zona determinada, ¿ya? Y una manera sucinta de definir
cómo o de acercarse, de tener una idea de cómo la influencia del clima puede cambiar o no las condiciones de meteorización, se da cuando comparamos un clima tropical con uno desértico. En un clima desértico tenemos escaso desarrollo de suelo, escaso desarrollo de cubierta vegetal y podemos ver las rocas, las rocas parentales expuestas en muchos lugares, o una capa, una sobrecarga de sedimentos de suelo que no tiene nada, no tiene ninguna aporte vegetal, que tiene escaso movimiento, escaso transporte porque no hay agua disponible y la cubierta del suelo corresponde principalmente al mismo material de la roca de caja, es decir, aunque se pueda producir un rompimiento de la roca, hay un escaso transporte y por lo tanto tenemos una baja movilidad de los elementos. En un clima tropical tenemos un alto desarrollo de suelos, una espesa capa vegetal y carecemos, encontramos en muy pocos lugares las rocas madre o los materiales parentales, digamos, en buenas condiciones como para poder determinar las composiciones originales que tenían las rocas. Cuesta muchísimo más, se pueden encontrar en los valles de los ríos, cuando hay incisiones de falla, pero en general hay un desarrollo muy amplio de suelos que no permite definir cuáles eran los materiales originales que formaron ese suelo. Entonces así podemos tener una idea bastante apropiada de cómo el clima influye en la meteorización cuando comparamos nuestros dos ambientes tan extremos, en términos de la disponibilidad de agua y las variaciones de temperatura. Recordemos que en los ambientes desérticos, además de no haber agua, las variaciones termales son muy altas, de varios grados Celsius durante el día, y se incrementan en las épocas, digamos, invernales, incrementan mucho más los cambios de temperatura, y eso provoca, acelera de ciertas maneras también la meteorización mecánica y además inhibe el desarrollo de vegetación que se podría generar aún con escasa disponibilidad de agua.